Buenas tardes a todos. Pues, Carlos, bienvenido nuevamente aquí al Summit Canadevi. Un gusto tenerte por aquí. Arquitecto Agustín, que creo que ya está conectado en línea, también bienvenido al Summit Monterrey Inmobiliario. Damos inicio al panel que les corresponde de incremento de demanda y nuevos productos. La modalidad del panel, como anteriormente os hemos visto, le vamos a dar a cada quien entre 25 y 30 minutos para que presenten su ponencia y al final dejamos entre 10 y 15 minutos para preguntas que tenga gente que nos acompaña aquí en el salón o gente que tengamos también de manera virtual. Carlos, pues adelante, bienvenido, gracias por tu tiempo y por tu presencia. Muchas gracias también, presidente, y muchas gracias a todos los asistentes. Ya la tercera vez que me toca venir, el año pasado virtual, ahora volvemos a este formato, pues yo diría semi-híbrido, ¿no? Y saludo también a Agustín, que no sé dónde nos esté viendo, pero lo saludamos también. Voy a presentar algunos de los elementos que tenemos en el instituto que tienen que ver precisamente con los cambios en la demanda, o lo que puede generar un cambio en la demanda y consecuentemente puede tener efectos sobre la oferta. Primero quisiera empezar con un diagnóstico de la vivienda en Nuevo León. ¿Por qué lo hicimos así? Porque tenemos hoy los datos de vivienda de la Encuesta Nacional de Vivienda y creo que deja muy claro cuáles son las necesidades no cubiertas en materia de vivienda y sobre todo hacia adelante qué se necesita en materia de vivienda. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a diseñar la planeación y sobre todo tener unas perspectivas muy claras sobre la vivienda aquí en el Estado. En segundo lugar, hablar sobre la reforma de la ley del Infonavit y cómo esta reforma ayuda a cerrar brechas y a cubrir necesidades no cubiertas antes, los nuevos productos y los destinos de crédito, y finalmente reiterar lo que significa el nuevo crédito del Infonavit, que es consecuencia de los cambios que hemos estado haciendo. Entonces, para iniciar, aquí está el diagnóstico de vivienda de Nuevo León. Creo que es muy relevante tener en cuenta estos datos. Hoy se tienen un total de 1.6 millones de viviendas en el estado y tienes algunas viviendas que tienen algún problema estructural, otras que tienen necesidad de ampliarse o de repararse o mejorarse y otro tanto que están en rezago habitacional. Y de estas tienes otro tanto de viviendas que se necesitan. Estas hay gente, 1.7 millones de hogares que tienen la necesidad de cambiarse o de construir una vivienda nueva hacia el futuro. Entonces, la demanda potencial de la oferta en Nuevo León está ahí contenida y queda claro que tenemos que actuar en todos los frentes. Tenemos que actuar para mitigar el rezago estructural de las viviendas. El mayor rezago estructural se da, por ejemplo, en que la gente tiene carencias en cuanto a temas de estructuras, grietas, etcétera. Humedades es el segundo punto. Se tiene que actuar también para ampliar las viviendas y se tiene que actuar para que haya oferta disponible en el futuro aquí en Nuevo León. Aquí está, por ejemplo, del total de viviendas de Nuevo León, de los que tienen algún tipo de problema, cuáles son las fallas que hay en las viviendas. Y esto te habla, digamos, de muros hacia adentro, qué se necesita en la vivienda de Nuevo León. Y ahí está claramente identificado que el mayor problema tiene que ver con grietas en las viviendas y en las estructuras. Esto quiere decir que probablemente por la edad del parque habitacional en Nuevo León, que el 70% tiene al menos 11 años, pues tiene ese tipo de problemas. El segundo es humedades, que es lo que está en la parte izquierda de la gráfica, y otros problemas estructurales. Y esto constituye parte del rezago de vivienda y parte de lo que nos toca como organismos nacionales de vivienda atender, y es parte de la política nacional que ha planteado este gobierno federal para atender a todos sin excepción. Entonces ahí está claramente una beta de apoyo que se tiene que hacer en materia de vivienda y que tiene que ver con resolver este tipo de problemas estructurales. También está la necesidad futura. Entonces, de la necesidad futura de vivienda, o más bien de la necesidad de construcción o ampliación de vivienda,
Pues ahí está, la mayoría de las viviendas requieren construcción o ampliación de la vivienda y para eso tenemos también que satisfacerlo a través de programas específicos que ayuden a las familias a tener una mejor casa ya existente. Por otro lado, también se tiene aquí los hogares que necesitan o tienen la necesidad de comprar, rentar o construir una vivienda en el futuro. La mayoría de los hogares aquí en Nuevo León aspiran a comprar una vivienda, ¿no? O sea, de las necesidades futuras a comprar una vivienda y la otra parte a construirla. Esto es particular de Nuevo León. En el país en su conjunto, los números cambian. En el país, la mayoría de las personas prefiere construir su vivienda que comprarla. Pero aquí en Nuevo León, la necesidad está más hacia la compra que hacia la construcción o la renta de vivienda. Pero esto también pone claramente hacia dónde tenemos que dirigir la política. Y la tenemos que dirigir en darle a las familias la posibilidad de que puedan construir, de que puedan comprar, y para eso se requiere parque de vivienda, construcción que ustedes hacen, y también se requiere que haya renta de vivienda. Y la renta de vivienda, aunque parezca pequeña la necesidad, es algo que no se ha resuelto en distintos niveles de gobierno, pero principalmente en el nivel local. Yo hablaba hace poco de que se requiere, sobre todo, voltear a ver el mercado de la renta, primero para formalizarlo. La mayoría del mercado de la renta ocurre en la informalidad. Si tú rentas un inmueble, normalmente pues, no te van a expedir una factura, te piden, ¿no?, que tengas una propiedad en garantía, te piden una serie de cosas que son hasta ilegales, si se quiere. Y tampoco hay una profundidad de un mercado secundario, por ejemplo, de seguros o de fianzas, etcétera, que puedan poner la renta. Son muy pocos los proyectos que realmente están en una formalidad absoluta de la renta, y esto nos impide desarrollar hacia el futuro también nuevos proyectos de pura vivienda en renta y demás. Entonces se requiere una política activa en el mercado de las rentas y eso creo que corresponde a los gobiernos locales. Corresponde también planear urbanamente el territorio para que permita y se lleve la construcción de la vivienda y también la posibilidad de que haya, por ejemplo, lotes con servicios que permitan satisfacer esa necesidad de construcción de vivienda. Es decir, la política de vivienda no se puede basar únicamente en satisfacer una necesidad de compra, sino la acción del instituto, al ser un instituto de seguridad social, tiene que atender absolutamente todas las necesidades no cubiertas de quienes están dentro del fondo. Y por eso hemos dispuesto una serie de cosas que se establecieron y se plasmaron en la reforma a la ley del Infonavit y que permiten precisamente atacar todos estos distintos frentes y cerrar distintas brechas a favor de los trabajadores y de los derechohabientes en nuestro caso, pero que también contribuyen a disminuir el rezago global de vivienda en el Estado y desde luego en el país. Reformamos la ley del Infonavit, que salió promulgada en diciembre de 2013, y aquí lo que tiene esta lámina es dónde estamos parados con la reforma y qué hemos hecho hasta el momento respecto a la reforma. Primero recordar que esta reforma fue un planteamiento que hizo el presidente de la República, que después tuvo el concurso del sector obrero y del sector empresarial, donde hubo comentarios, donde se modificaron los textos, donde finalmente fue aprobada por el legislativo y que nos puso varias tareas específicas. 4 en las que voy a abundar. Una fue sacar las reglas de otorgamiento de crédito, que esas fueron aprobadas el 16 de abril pasado. En segundo lugar, actualizar las políticas de crédito y administración del instituto. En tercer lugar, eso fue lo más reciente que hicimos, también de manera tripartita entre los 3 sectores, pero se actualizaron las reglas de carácter general en materia urbana y de movilidad que guiarán al instituto en el futuro. Y finalmente está en construcción un nuevo portafolio de crédito que está contenido en lo que denominamos reglas de negocio. Entonces, estos 4 puntos ya se han cumplido 3 de los 4 y en un periodo desde hoy hasta el primer semestre de 2023 se hará una modificación a todo el portafolio de crédito sin excepción. Entonces, esperaríamos que crezca la oferta de crédito del instituto porque vas a pasar de tener prácticamente un producto de crédito que es el hipotecario a 23 productos de crédito
que es lo que esperamos completar en esta transformación del portafolio. ¿Qué se busca con esta transformación? En primer lugar, otorgar créditos de distinta índole para adquisición de vivienda o terreno. En segundo lugar, para construcción de vivienda. En tercer lugar, para mejora y ampliación de la vivienda. Y también para refinanciar créditos del sector privado en el instituto. Además de que la propia ley permite que se quite una limitante que tenía el fondo en el pasado, que era lo de dar un solo crédito. Esa limitante se elimina de la ley y permite que el Infonavit dé créditos subsecuentes con cargo al fondo. Y esto permite que podamos hacer estrategias, por ejemplo, en términos de política pública, estrategias para combatir el rezago habitacional, como, por ejemplo, se puede dar un crédito para comprar un terreno, una vez que se liquide este crédito, un crédito para la construcción, y una vez que se liquide este crédito, un crédito para la ampliación de la vivienda. Total, una familia puede gozar de 3 créditos del instituto, o más, los que requiera, y con esto satisfacer de mejor manera sus necesidades de la vivienda y acorde a lo que realmente ellos quieren, ¿no? El Infonavit no puede dictar cuál es el tipo de vivienda, tiene que dar el financiamiento para que las familias realicen el tipo de vivienda que ellos quieren. En estos cambios, y sobre todo para ponerlo mucho más puntual, yo diría que son 3 relevantes, pero uno particular que incide también en la conformación de la oferta. Los primeros tienen que ver mucho más con la demanda, porque se establece normativamente cuál va a ser la política de administración crediticia del instituto. Por ejemplo, en estas políticas de administración se establece una métrica de rentabilidad. Siempre hay que tener en cuenta que el Infonavit es parte del sistema de ahorro para el retiro y que por lo tanto, al ser este fondo previsional y también pensionario, pues lo que se busca es otorgar un rendimiento al ahorro. ¿Cómo se otorga ese rendimiento? Pues cobrando intereses del lado de préstamo de crédito. El trabajo del Infonavit, que básicamente es lo que establecen las políticas, es tener un portafolio de crédito con una mezcla de tal manera que tengas una rentabilidad objetiva. ¿Cuál debe ser esa mezcla? Pues la que convenga. Entonces, cada año tenemos que ver cuáles son las mezclas óptimas de crédito que permitan pagar un rendimiento objetivo a la pensión. Y luego las reglas de otorgamiento de crédito establece cuáles son los sujetos y los objetos de crédito, y el objeto de crédito establece la vivienda y los terrenos, que son los 2 créditos que tendrán una garantía aparejada. El resto de los créditos son no hipotecarios y por lo tanto tienen también otras características y que se regulan de otra manera. Pero los créditos con garantía real, pues se establece que tendrán que cumplir, de acuerdo con la ley, con observar la reglamentación urbana de riesgos y ecológica vigente en el territorio. Y tomando en cuenta esto, más la reciente reforma constitucional en materia de movilidad, más desde luego las obligaciones que derivan de la ley de vivienda y demás, es que las reglas de carácter general en materia urbana y de movilidad establecen lo que el Infonavit quiere para el desarrollo urbano de las ciudades. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que estas reglas de carácter general, igualmente trabajadas con el sector sindical y el sector empresarial, establecen los parámetros que se consideran para evaluar la ubicación de la vivienda que sea susceptible de financiamiento. Y yo incluiría ahí la vivienda y, desde luego, los terrenos susceptibles a financiamiento. Las condiciones que brindan las herramientas para la acción colectiva de mantenimiento de áreas de uso común. Eso también se estableció desde las reglas de otorgamiento de crédito, y estas reglas de carácter general también establecen que toda vivienda, sobre todo aquella nueva que se haga en conjuntos, tendrá que tener algún método de gobernanza. Se habló incluso en las discusiones de si debíamos de obligar a la hipoteca con servicio o no. Yo creo que más bien tiene que ser obligar un método de gobernanza. Nosotros no nos podemos meter tampoco en cómo se gobierna el territorio. Tiene que ser algo, yo creo que gestivo, y tiene que ser algo auténticamente social. Y por lo tanto, lo que sí se estableció fue que hubiera condiciones de gobernanza sobre estas unidades habitacionales. Ahora, ¿qué se propone en las reglas de carácter general? Uno, desaparecen los famosos polígonos de contención urbana.
y se transforman en las zonas de consolidación urbana. Estas zonas de consolidación urbana tienen una visión de urbanismo positivo y urbanismo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se dice dónde no se debe de construir y dónde no, pues en zonas de riesgo, por ejemplo, y por eso se utiliza dentro de las capas de información el Atlas Nacional de Riesgos. Pero también tiene una parte de urbanismo positivo de dónde sí se debe construir, ¿no? Entonces ahí del dónde sí es donde vemos una oportunidad también de orientar el desarrollo urbano en el territorio. Y entonces ahí se estableció, por ejemplo, un radio de 2.5 kilómetros a las viviendas para que se contara con satisfactores como centros de salud, acceso a vías primarias de comunicación, opciones de movilidad y escuelas, ¿no? Entonces ahí está cómo imaginamos el territorio y se queda en este reglamento. También se considera que las viviendas que cuenten con opción de movilidad, cuando cuente con alguna movilidad, alguna opción de movilidad, que puede ser, por ejemplo, el transporte público, pero no es privativo del transporte público, sino son las distintas modalidades de transporte las que se consideran, y además incorpora un vector espacio-tiempo, es decir, no solo es los 2.5 kilómetros, sino que en materia de movilidad tengas trayectos de media hora. Entonces es lo que se está estableciendo en las reglas, y estas reglas entrarán en vigor en mayo de 2022, ¿no? Y a partir de entonces serán vinculantes para todos quienes quieran transaccionar su vivienda a través del crédito Infonavit. Y todo esto, que es el marco normativo y que se ponen las reglas que, digamos, tienen incidencia sobre la demanda y sobre la oferta, deriva en nuevos productos y destinos del crédito. ¿Cuáles son las nuevas soluciones financieras que propone el Infonavit? Bueno, las que están desde luego en la ley, pero cada una tiene tiempos y tiene discusiones por distintas. En primer lugar está desde luego el crédito de adquisición de suelo. Es yo creo que de los más próximos a ver la luz. Tiene aparejadas discusiones sobre cómo se va a hacer la verificación del terreno. Va a ser un terreno con servicios, eso ya se establecieron las reglas de otorgamiento de crédito, pero hay otras cosas que estamos viendo. Mucho para que jale este crédito de adquisición de suelo, pues tendrá que ver con los planes de desarrollo urbano metropolitano, ordenamiento territorial con las que cuenten los estados o los municipios. Está el crédito para la autoproducción de vivienda. Hoy ya tenemos una experiencia importante a través del crédito Construyo Infonavit, que permite que cualquier persona, ya sea en un terreno propio, incluso en un terreno ejidal, pueda construir una vivienda, pero eso es con fondeo bancario. Tenemos que transitar hacia un esquema donde se pueda decidir si el fondo fondea este tipo de créditos. Desde luego, tener créditos subsecuentes. Hoy solo está vigente la opción de segundo crédito Infonavit, que también es con un concurso de fondeo bancario. Sin embargo, también se tiene que transitar hacia que haya un segundo, tercero, cuarto o el crédito que sea necesario para la gente. El refinanciamiento de los créditos es bien relevante. En la reforma financiera de 2014 se permitió que tú pudieras migrar tu hipoteca del banco A al banco B y que te la pudieran refinanciar si había mejores condiciones financieras. Sin embargo, en esa reforma se excluyó al Infonavit y Foviste de participar en este mercado de refinanciamiento. La reforma a la ley del Infonavit permite que el Infonavit pueda adquirir hipotecas originadas 100% en el banco y las pueda refinanciar a mejores condiciones de la banca. Sin duda, esto genera una presión competitiva en todo el sistema financiero y nosotros creemos que puede incidir en desde bajar las tasas de interés, comisiones o demás que prevalezcan en el sistema financiero. También está el crédito para reparación, ampliación y mejora de la vivienda. Hoy el Infonavit tiene buena experiencia en el desarrollo de este tipo de créditos a través, por ejemplo, de los esquemas de Mejoravit, aunque es con fondeo bancario, del propio Construyo Infonavit, que también es con fondo bancario, que permite también créditos menores para reparaciones. Sin embargo, tenemos que ampliar esa oferta de crédito de manera importante y replantearla una vez que se tenga que fondear a través del fondo, ¿no? Muchas veces, pues cuando le cuesta a la banca, pues a lo mejor el Infonavit no se mete tanto en el diseño, pero creo que es importante dar ese paso para que nosotros, a través de créditos propios con el fondo,
pues se puedan diseñar estos nuevos créditos para reparaciones, ampliaciones o mejora. Y desde luego el crédito hipotecario, que creo que es y será la punta de lanza del instituto, porque tenemos, no están aquí esos datos en esta presentación particular, pero la propia encuesta nacional de vivienda nos muestra una realidad que no podemos obviar. Hay poca inclusión financiera en el país, los bancos toman poco riesgo, la regulación bancaria de hecho es súper restrictiva y México ha adoptado una regulación bancaria muy ortodoxa, pero que impide profundizar en la sociedad en la toma de crédito. La mayoría de los mexicanos financian su vivienda con recursos propios. Y claro, habrá quien diga, no, es que la informalidad, yo creo que no hay que estigmatizar ningún tipo de trabajo. O sea, es más, la división formal e informal es falsa. O sea, nosotros nos las creamos en la ley con base en lo de la seguridad social. Pero ese mismo lenguaje nos hace decir informales. ¿No? Pues la gente mexicana es formal, tiene palabra, paga, muchas veces formal fiscal, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar completamente eso y ampliar las opciones de crédito. Y para eso el Infonavit creo que tiene un papel bien relevante en la inclusión financiera. Porque si se imaginan todos estos elementos del crédito, puedan tener una opción de cofinanciamiento con la banca, por ejemplo, la banca se puede animar a prestar también más en otros segmentos que hoy no presta. En la medida en que el Infonavit diga, yo voy a dar créditos subsecuentes y ya no te necesito, banco, pues el banco también va a buscar retener esos clientes y sacar nuevos productos de crédito. Entonces creemos que precisamente los incentivos que da la ley pueden tener efectos sobre la inclusión financiera del país y hacer que más mexicanos utilicen el financiamiento formal, ahí sí financiamiento formal, para la adquisición, ampliación, compra de vivienda. Y creo que ese es un objetivo muy claro del Infonavit, incidir en la inclusión financiera de más mexicanos. ¿Cómo se están dando el mapa temporal de las soluciones financieras? Es un mapa todavía parcial, no incluye los 23, pero quise incluir aquellos que van a salir en el corto o mediano plazo para que ustedes tengan visibilidad de cómo se están moviendo las opciones de crédito y financiamiento del instituto. El Construye Infonavit ya está operando, la idea es ampliarlo a otros estados del país, hoy está contenido en estados en particular, pero creemos que dado su funcionamiento en estados como Oaxaca, Jalisco, Yucatán, se puede ampliar a otros donde hay necesidad. La otra son créditos para sectores no atendidos, con esto queremos decir, por ejemplo, policías. En el caso de Yucatán, ya este mismo año empezamos a otorgar los primeros créditos para policías y era un sector no atendido, y no atendido por nadie, o sea, los policías no tenían acceso ni al crédito bancario ni al crédito del Infonavit, pero se logró un acuerdo para que hubiera esta atención. Y en ese mismo tenor estamos diseñando otras opciones para públicos no atendidos, como pueden ser los trabajadores de las agroindustrias. El siguiente son los créditos para trabajadores sin relación laboral activa. Este mismo año instrumentaremos créditos para gente que ya no tiene relación laboral activa en materia de mejora de vivienda. Entonces empezaremos ahí con un pequeño crédito, si se quiere decir piloto, para empezar a generar experiencia sobre dar créditos a no activos en materia de mejora. En materia hipotecaria para no activos está cuenta Infonavit más crédito bancario, eso creo que va a ser también algo muy importante que también ya está, algunos bancos incluso ya están listos, pero queremos que haya más bancos que participen en el programa y por eso empezar a operar en el último bimestre del año, pero el punto es que los trabajadores que ya no tienen relación laboral activa pueden llamar su dinero a un crédito bancario para aplicarlo como enganche. Está el nuevo esquema de crédito en pesos que ya desde luego opera desde mayo de este año. La adquisición de suelo para construir, también esperamos estar a final de este año lanzando el esquema de adquisición de suelo y en el siguiente año iniciaremos con el refinanciamiento de los créditos y los esquemas de crédito subsecuente. Entonces es el panorama que vemos en los siguientes años y desde luego la reforma completa al portafolio de crédito que ocurrirá de manera paralela
y que tendrá que concluir en el primer semestre de 2023. De las nuevas formas de financiamiento financiero que estarán disponibles, yo me enfocaría en cuenta Infonavit más crédito bancario. Como lo he dicho, este me parece que puede tener un efecto muy importante sobre la dispersión, sobre el crecimiento económico del país, porque permite distribuir mejor el uso del ahorro, ¿no? Aquel ahorro que está en las cuentas del instituto, que la gente no lo está utilizando, pero que tiene acceso a un crédito bancario. Lo mejor es poder utilizar ese ahorro y poder comprar inmuebles de mayor calidad, mejor ubicados, etcétera. Entonces aquí estamos abriendo la puerta a que, por ejemplo, profesionistas independientes, ¿no?, que ya no cotizan en la seguridad social, pero que cotizaron alguna vez, puedan utilizar su ahorro del Infonavit para comprar una vivienda y una mejor vivienda, ¿no? Entonces el objetivo de cuenta Infonavit más crédito bancario, que estará disponible en el último bimestre de este año. Y hacia adelante, creo que el refinanciamiento de los créditos va a ser muy importante, dependerá mucho de cómo diseñemos la solución financiera. Creo que hay claramente dos modalidades para el refinanciamiento. El primero es algo muy clásico, ¿no? Entonces, simplemente traer un crédito originado en la banca y ponerlo a mejores condiciones. Y el otro tiene que ver con poder hacer también una revaluación del activo y prestarle a la gente un sobrecrédito para que mejore su casa, ¿no? Y esto sería muy importante porque te ayuda de alguna manera a hacer un cash out de la plusvalía del inmueble contra un mismo crédito. Finalmente, el nuevo crédito Infonavit, creo que ha sido acertado haberlo sacado en este momento. Hemos tenido coyunturas valiosas, por así decirlo. Cuando lanzamos Unamos Crédito, ¿no?, que fue en febrero del año que viene, al siguiente mes iniciamos con la pandemia. Y creo que Unamos Crédito fue fundamental para que se pudiera mantener a flote muchas de las transacciones de venta de vivienda. Y ahora, justamente cuando empieza la recuperación económica del país, cuando vemos que se empiezan a generar empleo, etcétera, este mismo año salió un nuevo crédito Infonavit que, al bajar las tasas, estimula la demanda de vivienda y acompaña la recuperación económica del país. Para resumir, el nuevo crédito Infonavit, que yo sé que muchos de ustedes ya los conocen, permite que haya un pago que no dependa del estatus laboral del trabajador. Es una parte transformacional. Otra parte es que se generan tasas de interés competitivas y sobre todo con una lógica de administrar mejor los créditos. La banca tradicionalmente piensa en los sujetos como personas de riesgo, ¿no? Entonces, si eres un trabajador o si eres una persona millonaria, ¿no?, que tienes 1 millón de pesos en el banco, ganas 100,000 pesos, no sé qué, te catalogan como menos riesgo y te prestan más barato. Y a quien menos se puede financiar, le prestan carísimo, ¿no? Porque dicen, es que me va a defoltear. Pero pues deberían de pensar al revés, y es lo que nosotros hicimos. Decimos, lo que queremos es reducir la probabilidad de impago y por lo tanto financiamos más barato a quien menos gana. Y por eso estableció todo un sistema de tasas progresivas donde al sujeto que menos gana se le presta con un menor interés y a quien más gana se le presta con un mayor interés, manteniendo una competitividad muy alta. La tasa más alta del Infonavit queda en 10.45, que es incluso más baja que un CAT bancario. Entonces, la realidad es que generamos un esquema de tasas competitivas y disminución de la probabilidad de impago. Hacia adelante eso genera varios beneficios. Hay menor costo operativo para el instituto, se fortalece la información del acreditado porque estamos desde el nuevo sistema de originación y el crédito obligando o incentivando a que haya una consulta del propio buró de crédito y además al permitir que haya créditos subsecuentes generas que el propio acreditado genera una buena conducta hacia el Infonavit porque tiene incentivos a sacar siguientes créditos. Aumenta la cantidad de créditos, ¿no? Estamos pidiendo una expansión global este año del 7% sobre el crédito hipotecario en todos los cajones salariales. También hay un incremento importante en el porcentaje de utilización del monto máximo de crédito. ¿Por qué? Porque más personas de altos ingresos están prefiriendo también utilizar el crédito Infonavit ante estas nuevas condiciones.
Porque antes lo que pasaba es que aunque el monto de crédito era 1,800,000, lo máximo que se utilizaba era 700,000 pesos, 800,000. Ahora, al tener más personas de altos ingresos queriendo utilizar Infonavit, precisamente por las tasas más competitivas, ha aumentado también la utilización del monto máximo de crédito, además de los cambios que se hicieron en los cofinanciados. Y mejora la perspectiva del manejo de cartera porque, otra vez, se vuelve mucho más barata y eficiente la administración de los créditos. En el pasado, con las tasas, por ejemplo, del 12%, un acreditado que ganaba un salario tenía una tasa del 12%. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en episodios como las prórrogas, que lo permite la ley, la prórroga, ¿no? Te agarrar una prórroga de 6 meses, pues que en esos 6 meses el crédito se capitalizaba al 12%. Entonces la administración era más cara. O sea, incluso si querías demandar posteriormente el crédito, traías un saldo mucho más alto que se había capitalizado durante ese tiempo. Incluso si querías hacer programas de condonación de esas capitalizaciones después, pues tenías que condonar más monto porque se iba capitalizando a una tasa más alta. Con las nuevas estructuras de créditos, al tener tasas más bajas y sobre todo tasas más bajas asociados a los créditos que normalmente podrían entrar en impago, pues es más barata la administración del crédito. Entonces, eso también va a generar hacia adelante mejores cosechas crediticias y mejor administración del crédito, ¿no? Las características del crédito ya los conocen, ¿no? Tenemos todo para que haya un aumento en la demanda por adquirir una vivienda. Y eso lo estamos viendo a través del nuevo indicador que sacamos, el índice de adquisición de vivienda en México. Esto es digamos, una encuesta que saca de manera periódica, trimestral, que le hicimos con base en el índice de confianza del consumidor y tomamos la metodología de lo que usan otras hipotecarias en el mundo, particularmente Freddie Mac y Fannie Mae en Estados Unidos, y que lo que miden es el apetito que tienen los consumidores por sacar bienes, como la confianza del consumidor, que te mide qué tanto los consumidores están dispuestos a gastar en la economía. Lo mismo mide este índice y lo que hemos visto es que viene subiendo el índice de adquisición de vivienda. Y también, aparejado con la encuesta que nos arroja el índice de adquisición de vivienda, se tiene la encuesta donde vemos cuál es el tipo de crédito que le interesa a la gente, ¿no? La mayoría de quienes responden estas encuestas estarían interesados en la adquisición de un terreno, en la adquisición de vivienda, prácticamente partes iguales, y construcción, ¿no? Entonces son los 3 elementos que prácticamente están a partes iguales y también una demanda alta en mejoramientos de vivienda, ¿no? Entonces ahí tienes cómo nosotros, a través de nuestro portafolio, pues tenemos que atender todas esas demandas de las personas y tenemos un portafolio hoy competitivo y que en el futuro tendrá más opciones para que más gente utilice su ahorro a favor de tener una mejor vivienda y construir un patrimonio. Entonces así estamos en cuanto a la demanda y los cambios que vienen en la oferta de vivienda en el país. Muchas gracias. Excelente, Carlos, muchas gracias por toda tu presentación, muy completa como siempre. Pasamos con el arquitecto Agustín para que nos dé sus comentarios y sus temas y posteriormente pasamos al tema de preguntas y comentarios. No sé si esté por allá, arquitecto. Hola, hola. Hola, Agustín. Muy buenas tardes. Bueno, saludo a todo el panel, a Carlos, a todos los presentes. Y pues antes que nada agradecer la atención de estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, personalmente mostrar lo que estamos haciendo y cómo vamos en el fondo. Adelante con la presentación, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, ya nuestros créditos en todas las circunstancias que hemos tenido en este proceso, pues analizamos, ¿no?, todo lo que corresponde a la vivienda en México, cómo están cuáles son los grandes déficits y sobre todo a partir del análisis que ustedes ya bien conocen del déficit de vivienda nacional, del acceso al financiamiento,
las fuentes de financiamiento, bueno, nosotros poder tener unas opciones más claras y más precisas dentro del fondo. Adelante, por favor. Y para esto hemos estado trabajando muchísimo en ampliar nuestra cartera crediticia, sobre todo primero, antes que nada, ponerle orden a la casa, hacer más efectivo el trabajo, menos burocrático, que la gente se sienta bien atendida, porque lo primero que teníamos que hacer es, pues, servir a nuestros trabajadores de forma inmediata y de forma amena, y no se estaba haciendo por muchos años. Y con estas capacitaciones continuas y con esta nueva cara del fondo, poderle dar al trabajador mejor información y que sea una información muy clara. A partir de esto, bueno, pues entonces lanzamos nuestros programas de crédito y como ustedes bien saben, nosotros contamos con cerca de 56,000 créditos al año con un monto aproximado de 36,000 millones de pesos, 36,000 millones de pesos, y de los cuales sabemos que es insuficiente. Sabemos que es insuficiente y por eso vimos la necesidad de buscar alianzas con la con la banca comercial. Y para ello lo que hicimos fue mejorar los esquemas crediticios que tenían. Pero cómo poder abarcar más con nuestros recursos y también hacer un esfuerzo competitivo con la banca comercial para que los trabajadores del Estado pudieran tener acceso a estos créditos. Entonces, lo que buscamos fue bajar las tasas, hicimos todo lo necesario para poder ser más efectivos y que fuera competitivo, que los trabajadores pensaran que no era más caro trabajar con los bancos. Y entonces, bueno, pues se logró este gran programa que se llama Foviste para Todos, que más adelante lo vamos a mostrar. Ahí está en la imagen, que la tengo muy pequeña, por cierto. Vamos a ver, ahí está. Pues con Foviste para Todos lo que logramos fue esto, ¿no? Tener una tasa, ya no estamos hablando de tasas, sino ya todo un CAT bastante claro, el más bajo del mercado, de 9.3, y que también le permite al trabajador tener un acceso a su vivienda, a una vivienda más digna, y que también pueda tener más recursos. Hasta 4,800,000 puede tener. ¿Sí? Y el hecho de tener más recursos no significa que la vivienda tenga que ser cara o que sea una vivienda media, sino al contrario, si mejoramos la calidad de la vivienda y los parámetros de la vivienda en México y en el fondo, y junto con esto logramos mejores costos de obra y de proyectos y de calidad de vida, junto con un buen recurso que le pueda rendir más, bueno, pues va a tener, todo eso se va a ver traducido en calidad de vida para las familias. Entonces, de eso se trata esta administración, de dar esta base de justicia social y que no permitir que se sigan cayendo en las trampas del pasado, ¿no? Eso es lo más importante y que tengan los derechohabientes toda la información necesaria para poder decidir de forma adecuada su vivienda. Entonces, con estas metas que tenemos, con estos cofinanciados, bueno, pues hoy llevamos el 85% en el puntaje aproximadamente. Andamos informalizados con cerca de 2,649 créditos en Foviste para Todos, más todos los demás esquemas que tenemos, como es Foviste Infonavit Individual, que está levantando cada vez más, y toda la serie de programas que hemos estado lanzando constantemente, como es Foviste Emprendedor, como son todo lo que son
el sistema de autoconstrucción, que es importantísimo para la reactivación económica, fue parte de la estrategia del gobierno de México para poder abatir este gran problema que se nos vino con la pandemia y que al mismo tiempo le pueda servir a las familias de tener una mejor vivienda. Con estos programas de Construyes tu Casa, bueno, pues prácticamente el trabajador va a poder comprar su terreno, eso ya lo veníamos haciendo, comprar el terreno y a partir de que tengan las escrituras poder construir en su ¿cómo se llama? En su terreno, ¿sí? Y con esto lo que logramos también fue que hicimos un programa en el cual el derechohabiente va a poder llevar las etapas de la construcción de forma efectiva y que él va a tener control de su obra, control de sus recursos. Es importante que el dinero ya no le caiga nada más, que le caiga al trabajador y que el trabajador decida qué le conviene más, si comprar una vivienda, si construir, comprar el terreno, y bueno, él decide qué hacer con sus recursos como debe de ser. Nosotros como sector, lo que debemos dar es las opciones y ser competitivos con ello, ¿no? Entonces, con esta modalidad de autoconstrucción, bueno, pues se ha levantado muchísimo el empleo, no tanto en la zona urbana, sino también en las zonas rurales e indígenas, y que con estos prototipos hemos logrado pues mejorar sustancialmente la calidad de la vivienda, ¿no? Y lo mejor que con una aplicación que está cada vez más clara, en el sentido de dar esa comodidad al derechohabiente de poder diseñar su propia casa y que sea una casa verdaderamente adecuada, ¿no? Y entre los programas que hemos lanzado, bueno, pues es para todos los trabajadores. Hemos lanzado programas especiales para policías, para enfermeras, ahorita con la pandemia, En tu casa te espera. También hemos apoyado a los sectores más vulnerables en Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con los temas con los problemas que ha habido de vivienda afectadas por temblores, etcétera. De inmediato se hicieron se dieron instrucciones para que pudieran hacer su seguro efectivo y poder tener una vivienda adecuada. Entonces, todo este trabajo que hemos realizado en estos años, pues ya está capitalizándose, cada vez está mejorando en esto, ¿no? Y lo más importante es que estamos llevando esta justicia social a todos los ramos. No es nada más a la parte financiera, a la parte crediticia, donde el trabajador recibe su dinero, puede escoger pues la SOFOM con la que quiera trabajar, puede escoger el notario, puede escoger el evaluador, o sea, él es libre, y eso es lo que le estamos haciendo ver al trabajador, que ellos pueden decidir con quién trabajar y así poder generar mejores costos de ahorro para en sus procesos, ¿no? Y con todos esos programas, bueno, pues hemos logrado acortar la brecha de este déficit de vivienda que tenemos de cerca de 800,000 viviendas, que son créditos que no se utilizaban porque la gente no le servían las casas, porque estaban en la periferia, porque estaban muy lejos de sus centros de trabajo. Y ahorita con este programa, junto con Tu Casa en la Ciudad, etapa 1, etapa 2, lo que ha hecho es volver a hacer una ciudad verdaderamente justa y equitativa, donde toda la sociedad pueda tener acceso a cultura, a recreación, a transporte, a salud, y con esto poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Esto no se trata de tener
esto de lo que se trata es de tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo para los niños, para todos, ¿no? Y de forma segura, ¿no? Eso es lo que hemos estado implementando y estamos trabajando en Jalapa, en Culiacán, en Chihuahua. Ya estamos hablando vamos a empezar obras en 3 de estos estados, y que los desarrollos están hechos por los mejores despachos del mundo, que se adaptaron a las circunstancias de la vivienda de interés social en México, y también al sector inmobiliario, cómo se le ha apoyado cuando existan edificios que estén en buenas ubicaciones y que de alguna manera no hayan podido, por las circunstancias que todos conocemos, vender. Entonces, si nos dan un descuento especial a nuestros trabajadores y que puedan tener acceso a esos departamentos. Entonces, con estas acciones, con Tu Casa en la Ciudad fase 2, pues se han inscrito cerca de 80 desarrolladores en los cuales, pues si su vivienda estaba en 2.5, pues ya la cerraron en 2.200 o en 2, y con tal de poder colocar todos los departamentos que tengan, ¿no? Y la invitación está abierta a todo el sector de que participe tanto en Tu Casa en la Ciudad como en Construyes. Hablar de Construyes y de autoconstrucción no es solamente que el trabajador tenga que autoconstruir su casa, sino que también para estos pequeños y medianos desarrolladores poder hacer desarrollos de 10 casas, 5 casas, 50 casas. Y este programa que vamos junto con la Secretaría de Economía es para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la construcción que han sido olvidadas desde hace años, en cuanto a que todo se hace ya por paquete y que están fuera de prácticamente todo el sector de las obras. Entonces se ha visto, el sector se ha visto muy afectado ante esto, y nosotros lo que estamos dando es una opción constante de trabajo y de generar empleos en todas las regiones y en todos los lugares del país. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos más de 3,000, un poquito más, 3,007 empresas registradas, las cuales ya están trabajando, están haciendo sus viviendas de acuerdo a los parámetros de FOBISTE, y pues esperemos que se sigan sumando, porque los recursos son estables, ahí están, simplemente que nos ayuden de una manera eficiente a colocar y hacerlos más efectivos, ¿no? Con esto cerramos el círculo en cuanto a que todos ganen, pero que sobre todo el que más gane sea el trabajador del Estado. Y que en base a las condiciones, en base a la justicia, que es a lo que venimos, ¿no? Venimos a reestructurar y dar el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas adecuadamente, siempre y cuando se quiera. Y que aquí es un trabajo en conjunto de todos, no de unos cuantos o de una sola persona o de un solo gobierno. Estamos trabajando gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, iniciativa privada, para poder llegar y poder darle vivienda a todos los mexicanos de una manera adecuada y que pueda tener todos los servicios y que pueda tener esta calidad de vida sin estar endeudados toda su vida. Que sea congruente el esfuerzo de tantos años de trabajo para lograr tener esta vivienda. Eso es lo más importante, es nuestro objetivo principal. Que esta justicia social llegue a todos los trabajadores. Y bueno, pues en lo que corresponde también a la atención, pues estamos haciendo esas caravanas, que precisamente por eso me disculpo de no estar ahí el día de hoy. Vamos a estar en Querétaro mañana, ahorita estamos viendo todos los preparativos,
y que vamos a estar hemos estado en todos los estados y vamos a estar recorriendo todos los estados. Con esto lo que hacemos es bajar las oficinas centrales del FOBISTE a cada rincón de México, a cada municipio importante con las caravanas itinerantes, para que las decisiones se tomen en campo, no se tomen en un escritorio a 2,000 kilómetros, sino que realmente tener la sensibilidad de poder escuchar a la gente y saber qué soluciones efectivas necesitan. Eso es lo que estamos haciendo con las caravanas, escuchar cuáles son los problemas reales, que los desarrolladores locales puedan mostrar sus productos, sus viviendas. Ya me va a regañar Edna porque no podemos decirle productos. Y que también pueda tener toda la gama de créditos que tenemos, todas las facilidades, todo de una manera eficiente, segura y sin los coyotajes del pasado. Que afortunadamente se ha limpiado todos nuestros procesos. Claro, no estamos exentos de que en algunos lados se repitan, pero ya son los menos. Y que invitamos también al sector a que denuncie cuando vean actos que no corresponden a una justicia, ¿no? Entonces, volviendo a lo de las caravanas, vamos a estar en todos los estados, en todos los municipios. También tenemos un sistema permanente de líneas en línea, donde se le asesora a las personas. Hemos recibido cerca de 136,000 personas en las cuales han sido atendidas exitosamente. Estamos trabajando con los seguros de daños, como dije anteriormente, y con las jornadas FOBISTE contigo, bueno, pues también estamos apoyando a todos nuestros compañeros del ISSSTE a que cuando lleguen tengan toda la opción y todo el campo de información adecuada que y pues agradezco la invitación. ¿Qué es lo que viene para el 2020? Viene FOBISTE en pesos, que eso es una necesidad de hace muchos años, que ya se puede hacer de manera interna, y que con una reestructura ya puedes convertir tu crédito a plazo fijo y ya no en UMAS, en pesos. Entonces vas a tener una estabilidad de que ya no va a seguir creciendo por las actualizaciones de la UMA, que por ley también debemos de ver cómo mejoramos este esquema que no ha sido de gran beneficio para los trabajadores, aunque de forma equitativa pues es requerido para que los recursos del fondo no se vean afectados con el tiempo. Vamos a continuar vamos a sacar FOBISTE para todos construcción. Eso ya es una meta establecida con los bancos que están formando, que ya son parte de FOBISTE para todos, el FOBISTE familiar. Y algo que también por parte de SEDATU nos hicieron mucho hincapié, y que con justa razón, porque el déficit, sí hay un déficit importante de vivienda, pero también la calidad de la vivienda que ya se tiene, la calidad de la vivienda que por falta de recursos no se les da un correcto mantenimiento a impermeabilizaciones, cocinas, baños, y que el trabajador puede tener acceso a un crédito para esto sin que sea exageradamente caro, y que por otro lado tener un crédito de 100,000 pesos o 150,000 pesos, pero que el coyote no te quite 30. Entonces, es ahí, o que vayas a comprar muebles de baño de 7,000 pesos cuando realmente cuestan 2,000. Entonces, armamos un esquema realmente justo donde con proveedores, con descuentos, que van a tener prácticamente acceso a costos de volumen nuestros trabajadores para poder renovar su casa. Con eso lo que hacemos es calidad y estiramos el recurso para que les rinda más. Con estos ahorros van a poder hacer una mejor reparación de su vivienda, ¿no? Y les va a poder rendir más.
y este crédito va a ser renovado. Cada vez que sea pagado, lo van a poder volver a solicitar para poder culminar con su vivienda. Y pues bueno, de manera breve y sustanciosa, eso es lo que estamos trabajando y nos gustaría escuchar. Más que nada, venimos a presentar lo que ustedes ya conocen de nuestro quehacer, pero sobre todo escucharlos y ver qué nuevas necesidades, porque nosotros tenemos un firme pensamiento de que las instituciones deben de ir cambiando y deben de ir mutando y deben de adaptarse a las condiciones de sus tiempos, ¿no? Y los tiempos hoy nos exigen determinadas cosas que no nos exigían hace 10 años. Entonces, hoy estamos, como siempre, escuchando para poder día con día ser mejores y poder estar a la vanguardia de lo que requieren nuestros trabajadores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto Agustín. No sé si tengamos por aquí preguntas del público o preguntas que tengamos por medio del Zoom. Ahí vienen. Hay más. Por Zoom nos pregunta Alfredo Arce Arismendi para el maestro Carlos Martínez. En tema financiero para Infonavit, todas estas reformas y nuevos productos de créditos, ¿cómo impactarán en la cartera vencida que hoy está en niveles muy altos, 13 o 14% aproximadamente? Para ti. Ah, sí, yo tengo micrófono. Yo necesito micrófono y no. Bueno, en primer lugar, digo, no sé, la preguntaron de alguien del público. De Zoom, viene por Zoom Alfredo Arce Arismendi, no nos dice de dónde es. En primer lugar, yo estaría en pleno desacuerdo con la afirmación de que está en niveles muy altos. O sea, de hecho, no me preocupa en absoluto los niveles, porque como se debe de analizar el Infonavit es como un fondo, y los fondos lo que importa es el flujo. Y en los flujos, de hecho, tenemos un flujo extraordinario, el más alto de la historia en recuperación de créditos por ventanilla, el flujo de las aportaciones patronales y el flujo de la cobranza de crédito que te da más o menos a mitad de año traíamos un resultado neto de 20,000 millones de pesos, superior en doble dígito a lo que traíamos el año pasado. O sea, digamos, no hay un tema, no, la cartera además, cuando se analiza el índice, pues es una división, entonces lo que tienes que saber qué está en el denominador y qué está en el numerador. Por ejemplo, hacer programas como los que hemos instrumentado, como liquidación anticipada, etcétera, pues te aumenta el índice de cartera vencida porque te baja el número de créditos en el denominador, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, más bien lo que tenemos que analizar son, obviamente, los flujos de crédito y los programas que tenemos de reestructuras y de recuperación de inmuebles. Entonces, sobre eso, yo diría que la nueva estructura del portafolio de crédito, de hecho, va a disminuir la cartera, porque pues, vas a tener más créditos en el denominador. Eso en el corto plazo. En el largo plazo, pues vas a tener créditos de todo el portafolio que se van a ir unos pagando y otros no pagando. Entonces, pues ya dependerá de las capacidades de cobranza que se den. Yo lo que he afirmado, y lo afirmo hoy, todavía nos falta un poquito, pero el Infonavit no sabía cobrar créditos. Qué paradójico. Porque lo único que hacía era cobrar por nómina. Y lo demás lo subrogaba a despachos de cobranza. Que eran verdaderamente pues, rateros casi. Entonces, afortunadamente hemos ido construyendo las capacidades de cobranza y por eso se hizo la unidad de cobranza social, por eso se transformó el esquema de cobro para no llegar a la parte litigiosa, sino reestructurar los créditos previo a la etapa litigiosa. Y hemos tenido la oportunidad de que ahora tenemos pues la mayor reestructura que ha tenido Infonavit en su historia. Hemos reestructurado cerca de 1.100.000 créditos cada año, ¿no? Cuando en promedio se reestructuraban como 500,000 las administraciones pasadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ver que los créditos efectivamente se vayan pagando y como puntualmente diría que en el corto plazo pues va a haber una disminución de la cartera simplemente porque tu denominador va a crecer. Es un término mecánico.
Lo que hay que entender son las dinámicas y los drivers de cómo se mueven el numerador y el denominador. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Alfredo, pues ya está tu pregunta contestada. Adelante. Pues para terminar el panel, yo quiero reiterarte, Carlos y Agustín, todo el apoyo por parte de la Cámara, principalmente para el tema que nos exponías en un principio, Carlos, que para mí en lo personal es un poquito alarmante, todo el tema de los temas estructurales. Sin querer entrar en tecnicismos, pues aquí en la parte norte del país, incluyendo Nuevo León, las temperaturas extremas pueden generar cierto tipo de fisuras que no entran dentro de estructurales, pero bueno, iremos investigando y poco a poco. Cuenta con todo el apoyo de la Cámara y ofreciendo además, estando aquí presente Gonzalo, el presidente nacional, si en dado caso en otro estado a nivel nacional tiene esta encuesta, siempre estamos comprometidos con la calidad y echar para adelante todos los proyectos, ¿no? Agustín, si en las caravanas se encuentran cosas similares, como siempre, cuenten con el apoyo de la Cámara para ver cómo hacemos de esta industria una industria más eficiente, en donde todos los jugadores se ven beneficiados, las instituciones financieras, los acreditados, los desarrolladores, los municipios, que dejemos cada vez colonias más funcionales, más eficientes y, como bien lo decían los dos, que generen mejor calidad de vida para todas las personas que quieren su patrimonio. Si nadie tiene alguna otra pregunta o algún comentario, cedo aquí la palabra. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Pues yo creo que queremos darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas de esta tarde.